Lo que voy a contarte hoy cambió para siempre la forma de hacer la guerra y demuestra hasta dónde puede llegar la mente humana cuando la supervivencia está en juego. Imagina 100 cuerpos humanos apilados como ladrillos de construcción, sin enterrar, sin honrar, simplemente colocados uno sobre otro, formando una pared. Sangre seca manchando armaduras rotas, ojos abiertos mirando hacia la nada. Este no era el resultado de una masacre cualquiera. Era una declaración de intenciones, una obra de ingeniería militar que aterraría hasta al guerrero más valiente. En la guerra, matar no es suficiente. Lo que realmente quiebra a un ejército no es la muerte en sí misma, sino algo mucho más profundo. Es la deshumanización absoluta. Es comprender que para tu enemigo ya no eres una persona con familia, sueños o miedos. Eres simplemente material de construcción. Retrocedamos al año 52 a.C. Julio César se encuentra atrapado en la Galia, enfrentándose al desafío más grande de su carrera militar. Por primera vez en décadas, las tribus celtas han conseguido algo que parecía imposible: unirse bajo una sola bandera. El responsable de este milagro político es Vercingetorix, un joven rey de los arvernos que posee algo que César teme más que las lanzas enemigas: inteligencia estratégica. Vercingetorix comprende que Roma es invencible en batalla directa, así que ordena algo que cambiaría las reglas del juego. Tierra quemada, aldeas enteras destruidas, cosechas arrasadas, ganado sacrificado. Su mensaje es claro: que los invasores romanos no encuentren ni una migaja de pan ni un refugio donde descansar. La Galia se convierte en un desierto hostil y César, por primera vez, se ve verdaderamente acorralado. Pero César posee un don singular. Donde otros generales ven la derrota inevitable, él fabrica espectáculos. Donde otros contemplan cadáveres, él observa oportunidades. En septiembre de ese mismo año, Vercingetorix comete su único error. Se encierra en Alesia, una fortaleza sobre una colina, acompañado de 80.000 guerreros. Una trampa perfecta para cualquiera que intente asediarla. Cualquier comandante sensato se habría retirado. César hace exactamente lo contrario. Ordena construir una de las obras de ingeniería militar más impresionantes de la antigüedad. Una muralla de circunvalación de más de 20 kilómetros. Una serpiente de madera, hierro y determinación que encierra a Vercingetorix en su propia fortaleza. Hasta aquí, Roma simplemente demuestra su maestría habitual en construcción de fortificaciones. Pero lo que sucede a continuación es lo que haría temblar a toda la Galia y cambiaría para siempre la percepción del poder romano. Cada noche, los legionarios avanzan en sus trabajos de asedio. Cada día, los galos intentan romper el cerco con desesperados asaltos. Y cada ataque deja su inevitable rastro de cuerpos. Los soldados romanos no entierran a estos muertos, no los apartan discretamente. Los levantan, los clavan en las propias murallas, los convierten en parte integral del sistema defensivo. Un muro de cadáveres, una estructura que apesta bajo el sol, que parece moverse con el viento, que grita sin voz un mensaje aterrador. Esto te sucederá si intentas salir. Esto te ocurrirá si intentas entrar. El ejército romano, disciplinado e imperturbable, come su ración diaria de pan duro, mientras a pocos metros los cuerpos se descomponen. Los cuervos devoran los ojos. Las ratas corren entre las hileras de muertos. El hedor se vuelve insoportable, pero esa es precisamente la idea. El muro no es solo físico, es fundamentalmente psicológico. Cada galo que mira desde Alesia contempla a sus propios hermanos formando parte de la prisión que los atrapa. Cada refuerzo que llega desde el exterior se encuentra con la misma visión dantesca. Un muro de muerte donde cada cadáver representa un mensaje personal. La pregunta resulta inevitable y aún hoy nos persigue. ¿Esto que ordenó César fue una necesidad militar o una crueldad calculada? ¿Era un estratega genial o simplemente un monstruo que entendía que el miedo vale más que las armas? Los historiadores proponen teorías diferentes, pero lo cierto es que esta decisión lo cambió todo. El muro de cadáveres no fue únicamente un símbolo de horror. Se convirtió en la primera señal clara de que Roma
estaba dispuesta a luchar no solo contra cuerpos, sino contra las propias almas de sus enemigos. Y en el centro de todo este teatro macabro, una figura solitaria observaba el espectáculo con su característica capa roja, contemplando la escena con la frialdad de un dios. Julio César había encontrado su arma definitiva. Imagina estar dentro de Alesia en esos momentos. 80.000 hombres, más las mujeres y niños que los acompañan. Un océano humano atrapado detrás de murallas que ya no sirven de protección. En el exterior, 50.000 legionarios construyen metódicamente una prisión perfecta. Y entre ambos mundos, ese muro construido con los cuerpos de tus propios hermanos. César no solo había encerrado a Vercingétorix, se había encerrado a sí mismo con él. Porque mientras mantenía el asedio interior, sabía perfectamente que un segundo ejército galo marchaba hacia ellos. Un ejército de refuerzo compuesto por más de 250.000 guerreros, decididos a liberar Alesia, costase lo que costase. Roma estaba atrapada entre dos fuerzas devastadoras. En el interior, enemigos desesperados. En el exterior, una tormenta humana a punto de desatarse sobre ellos. Cualquier otro general habría ordenado la retirada inmediata. César toma una decisión que parece completamente suicida: construir 2 murallas. Una muralla para mantener dentro a los sitiados. Otra muralla para contener a los que vienen de fuera. Un doble círculo de madera, piedra y hierro, con el ejército romano aislado en el centro, sin posible escapatoria. Un suicidio militar para cualquier persona normal. Para César, una jugada maestra. El trabajo que exige a sus soldados es inhumano. Cada legionario debe cavar zanjas de 6 metros de profundidad, rellenarlas de agua y estacas ocultas bajo el barro. Después vienen las trampas, agujeros con lanzas envenenadas, estacas en abanico diseñadas para destrozar vientres, troncos afilados esperando a quien intente escalar. Cada metro de terreno se transforma en una máquina de matar, y entre cada trinchera, cada empalizada, el mismo recurso macabro. Los cuerpos de quienes intentan romper el cerco se clavan como advertencia para los que aún viven. El muro de cadáveres se multiplica, se duplica, se convierte en un mosaico de horror que rodea completamente el campamento romano. Para los legionarios, esto se vuelve rutina diaria. Para los galos, es un espectáculo insoportable que destroza su moral día tras día. Dentro de Alesia, el hambre crece como un animal feroz. Las reservas de grano se agotan, la carne fresca desaparece. Vercingétorix se enfrenta al dilema más cruel que puede afrontar un líder: mantener dentro a las bocas que ya no puede alimentar o expulsarlas al desierto de hierro que rodea la ciudad. Toma una decisión que marcará para siempre la memoria de Roma. Expulsa a los civiles. Miles de mujeres y niños salen por las puertas de Alesia suplicando compasión. César no los deja pasar, pero tampoco los mata. Simplemente los abandona entre las 2 murallas, donde permanecen sin comida ni agua, atrapados entre las lanzas romanas y las murallas galas, que jamás volverán a abrirse para ellos. Los gritos de hambre y sed resuenan día y noche. El muro de cadáveres comienza a alimentarse no solo de soldados, sino también de inocentes. La estrategia, cruel o calculada, funciona perfectamente. Dentro de Alesia, el hambre se transforma en desesperación absoluta. Los refuerzos galos comprenden que cada día de retraso significa más muerte, más terror. El tiempo se convierte en el arma más letal de César. Cada jornada que pasa, la Galia se desangra un poco más. Pero esta espera también cobra su precio entre las filas romanas. La moral de los legionarios, aunque férrea, no es inhumana. Noche tras noche observan a los inocentes, agonizando frente a sus empalizadas sin poder mover un dedo para ayudarlos. Las órdenes son absolutas. Nadie entra, nadie sale. Finalmente llegan los rumores que todos esperaban y temían. Un ejército de 250.000 de galos marcha desde todos los rincones del territorio. Los druidas cantan que Roma será destruida. Los guerreros han jurado no volver vivos a casa si no consiguen liberar a Alesia. La tensión se vuelve tan densa que podría cortarse con una espada. Los legionarios afilan sus armas, revisan sus escudos, escudriñan el horizonte.
Cada hombre sabe que no existe escapatoria posible. Si caen, no habrá supervivientes. Y César, en medio de este océano de ansiedad, escribe cartas tranquilamente. Su calma sobrenatural resulta contagiosa para sus soldados. Si su general no tiembla, ¿por qué habrían de temblar ellos? La noche anterior al ataque definitivo, los legionarios escuchan tambores en la distancia. Cantos de guerra galos resuenan como truenos en la oscuridad. El suelo tiembla bajo los pasos de miles de guerreros que se aproximan. En ese momento, cada legionario comprende que el día siguiente decidirá si Roma controla el mundo o desaparece para siempre en una avalancha de furia bárbara. El sol apenas asoma cuando comienza el infierno definitivo. Desde las colinas, un rugido sacude la tierra. Cientos de miles de voces gritan al unísono un alarido tan brutal que parece hacer temblar el aire mismo. Dentro de Alesia, Vercingetorix da la orden final. Sus hombres salen como una marea de acero, lanzándose contra las murallas romanas desde el interior. Simultáneamente, el ejército de socorro choca contra el segundo anillo romano. Roma queda atrapada entre dos martillos devastadores. Los legionarios alzan sus escudos mientras miles de proyectiles impactan contra ellos con un sonido metálico ensordecedor. Los cuerpos vuelan por los aires. El muro de cadáveres crece segundo a segundo, pero César no cede ni un palmo. Su capa roja ondea como un faro en medio de la tormenta de acero mientras corre de un punto crítico al otro, apareciendo siempre donde el frente está a punto de quebrarse. Tras horas de lucha inhumana, César comprende que ha logrado algo imposible. Contra todo pronóstico, ha resistido el ataque combinado más devastador que jamás enfrentó. El precio ha sido terrible, pero Roma sigue en pie. Con los refuerzos destrozados, Vercingetorix comprende la verdad que tanto temía. No hay salida, no habrá milagro. La Galia ha perdido. Reúne a sus jefes tribales y pronuncia las palabras que resuenan a través de los siglos. Es por mí que habéis sufrido. Yo me entregaré a César. Las puertas de Alesia se abren lentamente. El silencio resulta absoluto. Vercingetorix avanza solo, cruzando el campo sembrado de cadáveres. El muro que durante semanas había sido instrumento de terror, ahora se convierte en su pasillo hacia la derrota. El rey galo desmonta de su caballo, camina hasta los pies de César y, sin pronunciar una sola palabra, se arrodilla. El gesto resulta más poderoso que 1000 discursos. El hombre que desafió a Roma se entrega como prisionero. César no se levanta, no extiende la mano, no dice nada. Simplemente observa con la mirada implacable de quien sabe que acaba de conquistar no solo una ciudad, sino un continente entero. El muro de cadáveres se convierte en monumento, en prueba física de que resistir contra Roma es completamente inútil. La guerra de las Galias había terminado, pero César había ganado algo más peligroso que territorios. Había ganado un mito de invencibilidad que pronto se volvería contra la propia Roma. Los senadores en la capital observaban con creciente terror. Un general capaz de derrotar a 250.000 de enemigos, rodeado y sin salida, ¿qué no podría hacer dentro de los muros de Roma? El muro de cadáveres que comenzó en Alesia no desaparecería jamás. Se transformaría en algo invisible, pero igualmente letal. El muro político que César construiría alrededor de las instituciones romanas, aplastando todo lo que se opusiera a su voluntad absoluta. Pero esta victoria en Alesia era solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Las noticias del muro de cadáveres se extienden por todo el Mediterráneo como la pólvora. En Roma, los mensajeros llegan casi sin aliento contando historias que parecen imposibles. Un general que construye prisiones con cuerpos humanos, que encierra ejércitos enteros sin inmutarse, que convierte el horror en estrategia militar. La reacción en la capital es inmediata y dividida. Las clases populares celebran en las calles. César se convierte en el héroe que ha vengado décadas de humillaciones bárbaras. Pero en el Senado, el silencio es sepulcral. Marco Tulio Cicerón, el orador más respetado de Roma, susurra a sus colegas una frase que helará la sangre de toda la aristocracia.
Hemos creado un monstruo que pronto vendrá por nosotros. Vercingetorix es trasladado a Roma como parte del botín de guerra, pero César no lo ejecuta inmediatamente, como era la costumbre con los enemigos vencidos. Lo mantiene vivo durante 6 largos años en una celda bajo el foro romano. Cada día que el rey galo respira es un recordatorio viviente del poder absoluto de César sobre la vida y la muerte. Los historiadores modernos han debatido durante siglos sobre las verdaderas intenciones detrás de esta decisión. Algunos sugieren que César admiraba secretamente a Vercingetorix y por eso prolongaba su vida. Otros creen que se trataba de una tortura psicológica calculada, mantener vivo al símbolo de la resistencia gala, para demostrar que incluso los héroes terminan pudriéndose en cárceles romanas. La verdad podría ser mucho más compleja. César comprende que está a punto de enfrentarse a un enemigo mucho más peligroso que las tribus galas, el propio sistema político romano. El Senado ha comenzado a temerle, y el miedo de los poderosos siempre se transforma en conspiración. Mantener vivo a Vercingetorix es como conservar una carta bajo la manga, una prueba tangible de que César puede derrotar a cualquier enemigo, por poderoso que sea. Mientras tanto, las técnicas desarrolladas en Alesia se convierten en doctrina militar estándar. Los manuales de ingeniería romana incorporan oficialmente el uso de materiales orgánicos en la construcción de fortificaciones, un eufemismo elegante para referirse a cadáveres humanos. Lo que comenzó como una decisión desesperada se convierte en política oficial del ejército más poderoso del mundo. Pero el verdadero legado del muro de cadáveres no se encuentra en los campos de batalla. Se encuentra en algo mucho más sutil y devastador: la transformación de la mentalidad romana hacia sus enemigos. Antes de Alesia, Roma conquistaba territorios. Después de Alesia, Roma destruye identidades completas. Las legiones que regresan de la Galia no son las mismas que partieron años atrás. Han visto cómo su general convierte seres humanos en ladrillos, cómo transforma el horror en victoria. Esta experiencia los marca de una forma que los propios legionarios no comprenden completamente. Se han acostumbrado a ver a sus enemigos no como personas, sino como recursos utilizables. Esta deshumanización sistemática tendrá consecuencias que se extenderán durante siglos. Roma desarrolla una capacidad única para conquistar no solo cuerpos, sino almas. Sus enemigos no son simplemente derrotados, son borrados de la historia. Sus dioses son prohibidos, sus idiomas olvidados, sus costumbres criminalizadas. César regresa a Roma convertido en algo que jamás había existido antes: un general que ha demostrado ser capaz de cualquier cosa. El Senado le ordena disolver sus ejércitos antes de cruzar el río Rubicón, la frontera entre la Galia e Italia. Es una trampa obvia. Sin soldados, César se convierte en un ciudadano normal, vulnerable a los tribunales y a los puñales de sus enemigos políticos. La noche del 12 de enero del año 49 a.C., César acampa junto al Rubicón con una sola legión. Sus oficiales le suplican que obedezca las órdenes del Senado. Cruzar el río con tropas equivale a declarar la guerra a Roma misma. César contempla las aguas heladas durante horas, sopesando una decisión que cambiará el mundo para siempre. Al amanecer, toma la resolución que convertirá a la República Romana en el Imperio Romano. Ordena a sus soldados formar filas de batalla. La misma formación que utilizó en Alesia, la misma disciplina férrea que construyó murallas de cadáveres. César pronuncia las palabras más famosas de la historia militar: Alea y acta est. La suerte está echada. Cruza el Rubicón y Roma tiembla. Las calles se vacían, los senadores huyen hacia el sur. El hombre que construyó muros con cuerpos humanos marcha ahora contra la capital del mundo. La guerra civil que se desata durará 5 años y costará cientos de miles de vidas. Pero su resultado es inevitable desde el momento en que César pone el primer pie en territorio italiano. El muro de cadáveres de Alesia se ha transformado en algo inmaterial, pero igualmente letal. Una reputación de invencibilidad que destruye la voluntad de resistir antes incluso de que comience la lucha. Los enemigos de César
se rinden o huyen sin presentar batalla seria. El terror psicológico funciona mejor que cualquier arma física. Pompeyo el Grande, el rival más peligroso de César, comete el mismo error que Vercingétorix. Se encierra en una posición defensiva creyendo que su experiencia militar le dará ventaja. En la batalla de Farsalia, César aplica las mismas tácticas que perfeccionó en la Galia. No construye muros de cadáveres, pero sí algo equivalente. Una reputación tan aterradora que las tropas enemigas se desmoralizan antes del primer choque. La victoria de César es tan completa que Pompeyo huye a Egipto buscando refugio. Pero incluso allí, la sombra del conquistador de la Galia lo alcanza. Los consejeros del faraón asesinan a Pompeyo antes de que César llegue, creyendo que así ganarán el favor del vencedor. Se equivocan completamente. Cuando César contempla la cabeza cortada de su antiguo aliado y rival, no muestra alegría, sino desprecio absoluto. Pompeyo era suyo para perdonar o ejecutar. Los egipcios han robado su derecho a decidir el destino de su enemigo. Esta arrogancia les costará cara. César convierte Egipto en provincia romana y coloca en el trono a Cleopatra, una joven reina que comprende perfectamente el nuevo orden mundial. Roma ya no negocia con sus vecinos, los absorbe. El muro de cadáveres se ha convertido en una metodología imperial que devora civilizaciones enteras. Finalmente, en el año 44 a.C., César decide que ha llegado el momento de ejecutar a Vercingétorix. El rey galo es arrastrado por las calles de Roma durante el triunfo de su captor. Exhibido como un animal exótico ante las masas que aclaman al conquistador. Después de 6 años de cautiverio, es estrangulado en una celda oscura. Su muerte marca simbólicamente el fin de la resistencia contra Roma. Con Vercingétorix desaparecen también las últimas esperanzas de que alguien pueda desafiar el poder imperial y sobrevivir para contarlo. El muro de cadáveres ha cumplido su función definitiva. No solo derrotó a un ejército, sino que asesinó para siempre la idea misma de rebelión. Pero la historia nos enseña una lección fundamental sobre el poder absoluto. Quien lo conquista por el terror perece. Menos de un mes después de la ejecución de Vercingétorix, César camina confiadamente hacia el Senado para una sesión rutinaria. No lleva guardaespaldas, no teme amenazas, es invencible, inmortal, un dios viviente. Entonces, 23 puñaladas le recuerdan que incluso los dioses sangran. Los 23 puñales que atravesaron el cuerpo de César aquel 15 de marzo no solo acabaron con la vida del hombre más poderoso del mundo, destruyeron también la única barrera que protegía al Imperio Romano de sí mismo. Porque lo que Marco Bruto y sus conspiradores no comprendían es que habían matado al único general capaz de mantener unidas las legiones que él mismo había convertido en máquinas de matar perfectas. La sangre de César se extiende por el suelo del Senado mientras los asesinos huyen despavoridos. Han conseguido lo que creían imposible: derribar al tirano. Pero en las calles de Roma, algo terrible comienza a despertar. Las noticias del asesinato llegan a los cuarteles donde esperan los veteranos de la Galia. Los mismos soldados que construyeron muros con cadáveres, que aprendieron a no ver enemigos, sino material de construcción, que durante años siguieron ciegamente las órdenes de su general invencible. Estos hombres no son soldados normales. Son supervivientes de Alesia, testigos del horror organizado, máquinas de guerra programadas para obedecer únicamente a César. Y César ya no existe. Marco Antonio, el lugarteniente más fiel de César, comprende inmediatamente las implicaciones. No se trata simplemente de vengar un asesinato. Se trata de controlar a un ejército que durante décadas ha funcionado como extensión de la voluntad de un solo hombre. Un ejército que de repente se encuentra sin propósito, sin órdenes, sin el líder que definía su propia identidad. Los primeros días después del magnicidio, Roma vive una calma engañosa. Los conspiradores celebran en privado, creyendo que han salvado la República. Los ciudadanos normales caminan por las calles,
intentando procesar que el hombre que parecía inmortal yace muerto bajo las estatuas de sus antecesores. Pero en los campamentos militares, una transformación siniestra está teniendo lugar. Los centuriones veteranos de la Galia se reúnen en círculos silenciosos, intercambiando miradas cargadas de significado. Han perdido más que un comandante, han perdido el único punto de referencia que daba sentido a sus vidas. Estos hombres han visto cosas que ningún ser humano debería ver. Han participado en actos que han redefinido los límites de la crueldad militar. Y todo ello bajo la promesa implícita de que servían a algo más grande que ellos mismos. Ahora esa promesa ha desaparecido, y con ella, las últimas barreras morales que mantenían controlados a los soldados más letales del mundo. Marco Antonio toma una decisión que cambiará para siempre el destino de Roma. En lugar de intentar disolver las legiones cesaristas, decide utilizarlas. Convoca a los veteranos y pronuncia un discurso que resuena como un eco distorsionado de las arengas que César daba antes de las batallas. Les recuerda a Alesia, les habla del muro de cadáveres, les promete que la muerte de su general no quedará sin venganza. La respuesta es inmediata y aterradora. Miles de voces rugiendo al unísono, el mismo sonido que una vez sembró el terror entre los galos. Pero ahora ese rugido está dirigido contra Roma misma. Los soldados que conquistaron la Galia marchan contra la capital, no como liberadores, sino como verdugos. Bruto y Casio, los líderes de la conspiración, comprenden demasiado tarde la magnitud de su error. Han asesinado a un tirano, sí, pero ese tirano era también la única persona capaz de mantener la disciplina entre fuerzas que habían perdido por completo el contacto con la humanidad normal. Al matarlo, han liberado un monstruo colectivo que nadie puede controlar. La guerra civil que se desata no se parece a ningún conflicto anterior en la historia romana. Los veteranos de César no luchan por ideales políticos o territorios. Luchan movidos por una lealtad enfermiza hacia un muerto. Una devoción que ha trascendido la razón y se ha convertido en fanatismo puro. Cada ciudad que toman, cada enemigo que derrotan, es una ofrenda sobre la tumba de su general asesinado. Las técnicas desarrolladas en Alesia se aplican ahora contra ciudadanos romanos. Los muros de cadáveres reaparecen, pero esta vez construidos con los cuerpos de compatriotas. La deshumanización que César utilizó contra los galos se vuelve contra la propia civilización que la creó. Roma está devorándose a sí misma con los métodos que utilizó para conquistar el mundo. Octavio, el heredero adoptivo de César, observa esta autodestrucción con la frialdad calculadora que heredó de su padre político. A los 18 años, comprende algo que se escapó a veteranos políticos como Cicerón o Bruto. El poder no reside en las instituciones, sino en la capacidad de canalizar la violencia organizada. Y la violencia más organizada de la historia acaba de quedar huérfana. La batalla de Filipos, donde Bruto y Casio encuentran su fin, no es simplemente el triunfo de los cesarianos sobre los republicanos. Es la demostración definitiva de que el muro de cadáveres de Alesia se ha convertido en algo mucho más grande. Una mentalidad, una forma de entender el poder que ha infectado irreversiblemente al ejército romano. Después de la victoria, Octavio y Marco Antonio se reparten el mundo como dos carniceros, dividiendo una res. Pero la paz entre ellos es imposible. Ambos han absorbido las lecciones de César, pero cada uno ha aprendido algo diferente. Antonio cree en el poder mediante el espectáculo y el terror. Octavio prefiere la manipulación sutil y el control absoluto de las estructuras de poder. La confrontación final entre ambos tiene lugar en Accio, una batalla naval que decide el futuro del mundo mediterráneo. Octavio vence, pero su victoria tiene un precio terrible. Para derrotar a Antonio, ha tenido que perfeccionar aún más los métodos iniciados en Alesia. Ha convertido el terror psicológico en ciencia exacta, la deshumanización en política de Estado. Cuando Octavio se convierte en Augusto, el primer emperador romano, el muro de cadáveres ya no es una estructura física. Se ha transformado en algo invisible pero omnipresente. Un sistema de control basado en el miedo,
donde la disidencia no solo es castigada, sino completamente erradicada de la memoria colectiva. Los ciudadanos romanos aprenden a vivir bajo la constante amenaza implícita. Saben que cualquier oposición al emperador puede convertirlos en material de construcción para nuevos muros de terror. Esta certeza no se expresa mediante palabras, sino que flota en el aire como el aroma putrefacto que una vez emanaba de las fortificaciones de Alesia. El legado de César no son sus conquistas territoriales ni sus reformas políticas. Es haber demostrado que la humanidad puede ser programada para aceptar lo inaceptable, para normalizar el horror, para construir civilizaciones enteras sobre cimientos de cadáveres. Los métodos que inventó para derrotar a Vercingétorix se convirtieron en el modelo de dominación que Roma aplicaría durante los siguientes 400 años. Pero aquí reside la lección más importante que podemos extraer de esta historia. El muro de cadáveres de Alesia no fue solo una táctica militar. Fue el momento en que una civilización decidió conscientemente abandonar ciertos límites morales en nombre de la eficacia. Y esa decisión, una vez tomada, resulta imposible de revertir. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios dilemas éticos, cuando la tecnología nos ofrece nuevas formas de ejercer poder sobre otros seres humanos, cuando la competencia económica o política nos tienta a deshumanizar a nuestros competidores, recordar Alesia puede servirnos como advertencia. Cada pequeña concesión moral que hacemos en nombre de la necesidad, cada vez que decidimos que el fin justifica cualquier medio, estamos colocando una piedra más en nuestro propio muro de cadáveres. La diferencia es que nosotros aún tenemos elección. Podemos aprender de los errores del pasado, valorar más los momentos con quienes amamos que las victorias obtenidas mediante el sufrimiento ajeno. Podemos decidir que nuestra eficacia no vale la pérdida de nuestra humanidad. César construyó su muro con los cuerpos de sus enemigos y acabó enterrado bajo las ruinas de la República que destruyó para salvarse a sí mismo. La historia nos recuerda que todo poder construido sobre el terror lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Y quizás esa sea la única esperanza real que nos queda, que la maldad siempre se devora a sí misma, aunque tarde siglos en hacerlo. Pero no todos los muros de cadáveres están en el pasado. Algunos se siguen construyendo cada día, con métodos más sutiles pero igual de letales. Y eso es algo que trataremos en nuestra próxima historia.